Bueno, en medio de una enorme controversia que tiene muchas derivaciones, particularmente las que tienen que ver con el papel del presidente Alberto Fernández en la República Argentina, nada menos, bueno, finalmente fue designado Martín Soria como ministro de Justicia de la Nación, asumirá en los próximos días, y ayer presentó Soria, obviamente, una serie de definiciones, entre ellas una que confirma alrededor de qué elementos se organiza la política argentina. Ella quiere, como cualquier ciudadano que no tuvo nada que ver o que es inocente de la que lo acusaron mediática, judicial y políticamente, porque eso es el lawfare, que sea la misma justicia como corresponde la que la libere de culpa de cargo. Bueno, para muchos esto fue una amenaza. La Nata, por ejemplo, ayer consideró esto una amenaza y otros colegas lo han hecho. Pero a mí me pareció más que una amenaza, la expresión de una idea alrededor de la cual se ha organizado el gobierno, ¿no? El gobierno está organizado alrededor de este problema jurídico personal que presenta la señora Kirchner y su familia. Por lo tanto, para el gobierno, evidentemente, el principal problema que tiene la Argentina es Cristina Kirchner, ¿no? De hecho, el presidente hizo una presentación en el Congreso hablando del asunto, luego habló del tema de la señora Kirchner, ambos pusieron el tema judicial en el centro del debate público argentino, y luego el presidente confirmó que la señora Kirchner tenía razón en todo lo que había planteado ante la Cámara de Casación cuando hace unos 10 días expuso su curioso punto de vista. El resto de la política argentina se ha vuelto funcional a este principio, porque obviamente para consagrar por este camino a la señora Kirchner como una persona libre de culpa y cargo, hará falta además ganar las elecciones. Y para eso hace falta subordinar a la economía argentina al eventual triunfo electoral del gobierno, haciendo de la economía argentina esto que estamos viendo, un lugar en donde el sector privado no juega ningún papel y donde todo estará bajo un férreo control por parte de funcionarios, inclusive hasta de segundo nivel, que no son ni Martín Guzmán, ni los ministros, ni gente relevante, sino secretario de Comercio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, encontramos una relación, al menos yo la encuentro, entre este propósito central del gobierno de buscar la exculpación de la señora Kirchner, la economía y su manejo actual, y por supuesto la estrategia electoral. Es decir, todo esto va a ser una especie de ensalada fenomenal con la cual vamos a tener que convivir durante mucho tiempo. De esto se trata hoy la política argentina, ¿eh? Y el papel del gabinete y el papel del presidente parecen bastante tristes, siendo que este parece ser el principal problema que tiene el país. La señora Kirchner podría hacer un favor a la Argentina si fuese una estadista, decir, mire, yo los libero de este problema, yo me arreglo sola, yo me hago cargo de mis asuntos y que el país siga adelante, y que el gobierno pueda gobernar y que la economía pueda desarrollarse, pero no, ella misma ha forzado a la Argentina, evidentemente, no solo a tener en el centro de la escena sus problemas personales, sino que ha condicionado la economía en ese sentido, con el diseño que ella presentó en diciembre pasado, en un acto en La Plata, cuando impartió normas respecto de cómo debe ser manejada la economía, obviamente de cara a las elecciones. Ahora bien, este programa, como yo decía hoy con Willy, creo que contribuyó a presentar un lenguaje que explique la política argentina. La palabra radicalización, la palabra extravío, son palabras que hemos usado mucho en el programa para explicar el rumbo de los acontecimientos argentinos. Ahora, en ese sentido cabe preguntarse si Martín Soria va a atenuar los problemas que pretende resolver o los va a agravar. Porque tal como arrancó ayer, da la impresión, considerando la experiencia de los últimos tiempos, y de la época inclusive anterior de los Kirchner, que por este camino los problemas van a ser agravados en vez de ser resueltos, ¿no? Y lo propio está pasando con la economía, ¿no? Es decir, da la impresión de que la iniciativa de Pablo Español, más el aumento de impuestos y demás, va a complicar las cosas más que resolverlas. Por lo tanto, aquí es donde aplica la palabra radicalización, que yo personalmente la he visto siempre como una suerte de mecanismo
de respuesta ante el fracaso de estas iniciativas. Y ahí es donde el gobierno interpreta, como ha hecho en otras oportunidades anteriores los Kirchner, digamos, que lo que falta es un problema de dosis, ¿no? Que Soria fue poco duro, y que los controles son poco férreos, ¿no? Y si entramos en una espiral, que en el fondo te conduce al extravío total, ¿no es cierto? ¿Dónde queda el presidente Fernández en este contexto? No tengo ni idea. Él deberá redefinir su rol. Pero uno puede eventualmente diagnosticar que por este camino vamos a este resultado, es decir, un mecanismo que reacciona frente al fracaso, radicalizando las posturas del gobierno para conseguir un resultado que finalmente nunca llega. Una pena que la agenda pública argentina esté organizada casi por completo alrededor de estos elementos.